Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Qué gusto poder saludarlas una vez más. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos leyendo Segunda de Samuel, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Yo quiero pedirle que en este momento usted levante sus manos y usted le diga: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque a pesar de ser yo una mujer inmerecedora de tu sacrificio, tú decidiste amarme. Tú decidiste darlo todo en esa cruz por amor a mí. Por eso hoy vengo, dígale: mujer, yo hoy vengo, papá, delante de ti con un corazón contrito, con un corazón humillado, reconociendo que te necesito. Reconociendo que te necesito, que sin ti no soy nada. Dígale: hoy me arrepiento de todo mi pecado, hoy me arrepiento de mis maldades, hoy me arrepiento de mis rebeliones, hoy me arrepiento de no controlar mi carne, hoy me arrepiento de todo lo que no te agrada, Señor, y decido acercarme a ti a través de esta palabra. Hoy decido acercarme a ti, Señor, con humildad, reconociendo que sin ti no soy nada, reconociendo que te necesito. Hoy te pido, papá, que hables a mi vida a través de tu palabra. Hoy te pido que llegues hasta lo más profundo de mi ser con esta espada de doble filo, que penetres hasta la coyuntura, Señor. Que hoy tu palabra corte todo lo que no te agrada en mi vida. Que hoy tu palabra me transforme, traiga vida a todo lo que está muerto. Que hoy tu palabra queme todo lo que tú no has sembrado y no has depositado en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y qué hermoso es acercarnos al Señor con humildad y tener el privilegio y la bendición de poder leer su palabra. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 13 y es un capítulo un poco triste y difícil. Hemos leído capítulos conmovedores y este es uno de esos. El capítulo 13 tiene como título Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarle, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y Tamar a casa de su hermano fue, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón, hijo de Tamar, dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que
comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este que arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Versículo 20. Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, porque no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que vengan con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: ¿no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes de los hijos del rey? Pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por sus hijos todos los días. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto.
Amén. Bueno, un capítulo lleno de violencia, intriga y venganza. Aquí hay una pregunta que es muy importante que la aclaremos, y es por qué David no confronta a Amnón por haber violado a Tamar. Esa es una pregunta. Y otra pregunta que me surge también de este texto es si se interesa Dios realmente por las víctimas de violación. Esto lo vamos a responder en unos momentos. Y es que la rebelión y la muerte de Absalón están entre las grandes penas del rey David, igual que la muerte en este caso de su hijo Amnón. Vemos que esto ocurre 2 años después. David tiene 53 años de edad, Amnón 22 y Absalón 20, Tamar 15 y Salomón 2. Amnón, el mayor, era considerado por todos como el príncipe heredero. Amnón alentó a su propio primo, Jonadab, para que cometiera el pecado sexual. Quizás seamos más vulnerables a los consejos de los parientes porque estamos más cerca de ellos. Sin embargo, debemos estar seguros de que el consejo no se salga de los estándares de Dios, aun cuando provenga de un familiar. El amor y la lujuria son muy diferentes. Después de que Amnón violó a su media hermana, su amor, entre comillas, se volvió odio. Si bien él decía estar enamorado, realmente lo que estaba era sujeto a la lujuria. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El amor es paciente. El amor es generoso. El amor es sufrido. El amor es benigno. La lujuria requiere de una satisfacción sexual inmediata. El amor es benigno, la lujuria es cruel. El amor no busca lo suyo, la lujuria busca complacerse inmediatamente. Usted puede leer acerca de las características del verdadero amor en 1 Corintios 13. La lujuria puede parecer amor al principio, pero cuando se expresa físicamente, lo que produce es amargura y odio hacia la otra persona. Si usted no puede esperar lo que siente, no es amor verdadero. Póngalo en la balanza. Vemos que debemos indignarnos por la injusticia que sufrió Tamar. Realmente fue una injusticia, no solo por la violencia de su medio hermano Amnón, sino también por el supuesto fracaso moral de su padre. ¿Por qué el fracaso moral de su padre? Bueno, porque él no reaccionó como debió haber reaccionado. Recordemos que Natán fue a David cuando él lo confronta por el pecado de codicia, de robo, de adulterio y de asesinato contra Betsabé. Natán pudo ayudar a David a ver sus propias malas acciones al mostrar que él no había tolerado esas acciones en ningún otro. Y el arrepentimiento de David permitió que Natán lo consolara con la realidad del perdón de Dios y al mismo tiempo le recordó las dolorosas consecuencias que su pecado traería. El enfoque de Natán nos ayuda a juzgar nuestras acciones. Cuando a menudo tomamos decisiones que consideraríamos en otros que son malas. ¿Qué fue lo que no hizo David? David no confrontó el pecado. David tenía que haber confrontado el pecado de su hijo y él no lo confrontó. Simplemente lo dejó pasar. No debemos tener miedo, mujeres, a decir la verdad a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Tenemos que aprender a decir la verdad, a confrontarlo, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar y preocuparnos por las circunstancias que pasan. Aunque David reaccionó con las emociones adecuadas, él se enojó, no hizo lo que le correspondía como sí lo hizo el profeta Natán con él.
dado que no se menciona ninguna reprimenda ni confrontación. Pareciera que el rey valoró más la armonía que la justicia. Y al no confrontar ni castigar a su hijo Amnón, no solo permitió que el pecado sin arrepentimiento permaneciera en su familia, sino que también puso en marcha el debilitamiento de su casa y de su reino. Vemos cómo no solo había robado la virginidad de Tamar, que es una terrible maldición en Israel, sino que le había rechazado ahora como esposa, contradiciendo lo que decía la ley. Entonces el pecado se arraiga en la casa de David. Y es que la violación estaba estrictamente prohibida por Dios en Levítico 22 del 28 al 29. Entonces, ¿por qué el rechazar a Tamar fue un crimen mayor? Porque al echarla, Amón dio a entender como si Tamar le hubiera hecho una proposición indecorosa a él. Y no habían testigos a su favor, porque Amnón se habría deshecho de los sirvientes. Su crimen destruyó cualquier posibilidad de matrimonio para ella, debido a que ya no era virgen y no podía ser dada en matrimonio. La acción de Amón deja la impresión de que Tamar lo había tratado de seducir a él. Aunque ella viste el traje que solo usaban las hijas de los reyes, el criado la trata como una plebeya. Vemos que la pasividad de David transmitió la idea de que no le pediría cuentas a Amón por haber violado a Tamar, lo que fue una falsa representación de la justicia que Dios llevaría a cabo más tarde. Y es que la pregunta es, ¿acaso David prefirió la tranquilidad de su casa a la justicia? Quizás sintió que por su propio pecado sexual ahora él estaba descalificado para reprender a su hijo. Sin embargo, aunque uno debe arrepentirse y confesar su pecado antes de ocuparse de las faltas de otra persona, ningún pecado pasado, mujeres, debería refrenarnos de confrontar a alguien, principalmente de nuestra casa, con la palabra de Dios y en última instancia con el Señor mismo. Su pasado no puede limitarla a que usted pueda confrontar a un hijo, a que usted pueda confrontar alguna situación familiar. No la hace menos. David da esa impresión que él no tenía ahora la capacidad moral para poder confrontar a alguno de sus hijos por lo que él había hecho. David solo se enoja, pero no le aplicamos los preceptos de la ley. El incesto se castigaba con la muerte también. Entonces vemos que ni lo malo ni lo bueno, Absalón no se dirige en absoluto a Amón. No se dirige en absoluto. Absalón tomó su deseo correcto de justicia y lo convirtió de forma equivocada en una respuesta injusta de venganza. Quizá el asesinato de Amnón, la rebelión de Absalón y la casi guerra civil en el reino podrían haberse evitado si David hubiera elegido confrontar el pecado de Amnón en vez de pasarlo por alto. David no quería problemas con Amnón, con su primogénito, el siguiente en la línea para ser rey. David quería tranquilidad y eso le provocó que un hijo muriera. Tuvo un hijo violador, un hijo asesino, un hijo rebelde que le provocó casi una guerra civil a él por no confrontar el pecado. No podemos quedarnos callados, mujeres, por no perder la armonía en nuestros hogares. No podemos. Otra pregunta que surgía a través de esto es
si se interesa a Dios por las víctimas de violación. Y es que la tragedia de Tamar se agrava porque culturalmente la virginidad era necesaria para casarse. Por lo tanto, no solo sufrió el trauma físico y psicológico de la violación, sino también la vergüenza cultural de quedarse soltera y de haber sido despojada de su virginidad biológica. Y esta historia no establece que la mujer ha sufrido una violación deje de ser candidata para el matrimonio ni que merezca la vergüenza pública. Y es que el Señor considera que la violación es un pecado digno de muerte para el perpetrador y que la víctima es inocente del delito cometido en su contra. Recuerden lo que leímos en Deuteronomio 22:25. Dios conoce el corazón herido. Dios conoce el corazón quebrantado de toda mujer que alguna vez fue forzada a padecer violencia sexual. Ninguna mujer debería sentir vergüenza por haber perdido aquello que le fue robado contra su voluntad. Para Dios, la víctima de violación sigue siendo pura. Él prometió restaurar todo lo destruido y encargarse de hacer justicia. Vemos cómo, aunque el rey David no hace nada, David ya empezaba a ver el cumplimiento de la profecía de Natán de que la espada nunca se apartaría de su casa. Tamar, una mujer con una belleza ultrajada, violada, hija del rey David, hermana de Absalón y media hermana de Amnón, el cual la deseaba. Desesperada, rechazó los avances de Amnón cuando ella lo cuidaba por una enfermedad fingida. Aún así, Amnón la violó y la dejó humillada. Como venganza, Absalón mandó a matar a Amnón. Absalón cuidó de Tamar en su casa, pero ella vivió como una mujer desconsolada. ¿Qué quiere decir esto? Desconsolada en hebreo es shamen, S-H-A-M-E-M, que literalmente significa como alguien devastado. El significado primordial del término es silencio, como el que uno encontraría en un paraje desolado. Decir que estaba desconsolada puede ser una forma de transmitir lo desesperado de su situación, así como que nunca se había casado. Que la vida de Tamar, a su corta edad, se resuma de manera tan trágica se debe a que se le despojó de aquello que normalmente trae gozo y esperanza a la vida de una mujer: ser esposa y ser madre. Tamar, como otras mujeres, fue víctima de violación por parte de alguien en quien confiaba. No encontró apoyo espiritual ni emocional, ni siquiera en su propia familia, lo que hizo más trágico esta historia. Saben, mujeres, nosotras podemos ser mujeres que cambien la historia de otras mujeres. Si usted conoce a alguien que ha sufrido violencia sexual, cuídela, ayúdela, ámela, restáurela. Deje que Dios la use a usted como instrumento de sanidad. Y si usted ha sido una mujer de esas que ha sufrido violencia sexual, déjese sanar por Dios, déjese restaurar por Él. Deje que hoy el Padre la abrace, la consuele y la sane de todo lo que pueda estar en su interior que aún llevas por dentro. Vamos a leer ahora el capítulo 14. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Jehová, el hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esa manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto.
tu sierva tiene 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, y no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Entonces dijo ella: entonces te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey estas palabras, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, porque no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarla de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que tu sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir sobre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David le respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab tu sierva ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo: para que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: para que viene de Jesús. Pero mejor fuera estar aún allá. Veo ya ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y lo hizo saber, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Bueno, vemos aquí una mujer que es la mujer astuta de Tecoa. Definitivamente yo le pondría el título a esta mujer: una oradora talentosa. Esta mujer vivía en Tecoa,
Joab percibió que David deseaba reconciliarse con Absalón y la utilizó para que lo ayudara a convencerlo de que lo hiciera. Le contó al rey la historia ficticia sobre sus hijos, ideada por Joab, y le pidió su protección. Su historia era evidentemente similar a la situación de David. David comprendió que Joab era el autor intelectual de esa historia y aceptó que hicieran volver a Absalón a casa. Lecciones que aprendemos de esta mujer. Bueno, primero, que esta mujer accedió a que Joab la utilizara para sus propósitos, y dos, que como administradoras de los dones de Dios, las mujeres debemos ser responsables de usarlos de manera correcta. Vemos que esta mujer astuta significa en hebreo Hakán, sabia, inteligente, de Tecoa, aplicó el ingenio y el discernimiento ante el rey. Se necesitaba una similitud clave entre su historia y la situación de David para castigar al asesino. Y es que el propósito de Joab era transmitirle al rey que así como él dictaminaba misericordia para la mujer, también fuera misericordioso con Absalón. La mujer de Tecoa habló con respeto y habló con sabiduría. Habló con sabiduría y apeló a la compasión del rey. Le recordó la fugacidad de la vida, comparándola con aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. También le trajo a la memoria la misericordia de Dios al restaurar a los pecadores que merecen ser expulsados. Es evidente que esto evocó en David su propia experiencia de ser perdonado por Dios, aunque merecía morir por sus pecados. La frase apartarse a derecha ni a izquierda resalta que su respuesta al rey no se desviaba en lo más mínimo de la verdad. Y es que al parecer Absalón pensaba que el rey lo perdonaría. Un indulto le abriría paso en su búsqueda del apoyo popular que necesitaba para suplantar a David. Y vemos aquí un detalle muy particular, que es el detalle sobre el cabello, que era notablemente pesado de Absalón y anticipa la forma en que murió. El cabello largo era considerado como un signo de masculinidad y poder. Israel tenía una medida sagrada y una medida real de peso. La real equivalía a la mitad de la sagrada. 200 ciclos serían equivalente a 1.5 kilogramos de acuerdo con la medida real. Sin duda parecía el heredero ideal para el trono de Dios. Vemos también que a la única hija de Absalón la llamaron Tamar en honor a su tía. Y se le da el nombre de la hija y no el de los hijos, lo cual demuestra su gran amor por Tamar. Recordemos que cuando aparece el nombre de alguna mujer en la Biblia es porque la quieren resaltar. Hizo algo importante. Y es que vemos que al dar a su hija el nombre de Tamar, Absalón estaba mostrando su amor y respeto por su hermana. Y esto también era para todos un recordatorio de ese incidente que había sucedido con Amnón. Podemos ver ya en Absalón las semillas de rebelión por ser un joven independiente, maquinador. Tomó el asunto en sus manos, mató a su hermano al no tener a su padre ni a ningún otro que lo mantuviese en raya. Probablemente este hombre hacía lo que quería, según se evidencia cuando prende fuego al campo de Joab para captar su atención. Sin duda, su hermosura incrementaba su egocentrismo. Recordemos, mujeres, que nuestros hijos necesitan disciplina, necesitan corrección, necesitan límites. Especialmente, y nosotras notamos, las que son madres saben, ustedes notan aquellos que tienen habilidades y bellezas naturales. Uno nota cuando usted ve características particulares en sus hijos que usted sabe que son buenas, pero que deben ser moldeables, que deben ser moldeadas para que las puedan usar para cosas correctas. Absalón era astuto, Absalón era independiente, Absalón era una persona con inteligencia, pero no tenía límites, y eso hacía que perdiera el control de las cosas.
Si nosotras no tomamos estos ejemplos y los aplicamos a nuestras vidas y ponemos límites en nuestros hijos, disciplinamos con amor, corregimos, confrontamos, podemos pasar lo que pasó David con Absalón. Crecerán con la idea de que pueden hacer lo que quieran cuando quieran hacerlo. David solo hizo leves esfuerzos por criar a sus hijos. Él no castigó a Amnón por su pecado contra Tamar, tampoco manejó de manera decisiva el asesinato de Amnón por Absalón. Tal indecisión llegó a ser la ruina de David. Cuando se ignora el pecado, resulta más doloroso a la larga que si se hubiera tratado con el pecado inmediatamente. Vemos cómo David es persuadido por una viuda, como Joab planeó algo parecido a lo que había hecho el profeta Natán anteriormente con David por medio de la mujer. Y es que la viuda busca apaciguar al vengador. La mujer de Tecoa se presentó como una viuda y tenemos que ser mujeres sabias, pero también mujeres no podemos escudarnos detrás de la mentira. Nunca nos escudemos detrás de la mentira. Tenemos que ser mujeres sabias, mujeres astutas, pero mujeres con temor de Dios. Esa mujer actuó con valor al confrontar al rey, pero también temiendo al rey. Le confesó lo que había hecho porque estaba atemorizada del pueblo y del hombre que buscaba para destruirla. Y esta fue una manera muy astuta de dar a entender al rey que había alguien detrás del asunto. Y la mujer pidió a David que usara su sabiduría comparándolo con el ángel de Dios. David se da cuenta que hay alguien más. Entonces, cuidémonos de nuestro accionar. Usemos nuestras habilidades de la forma correcta. Vamos a leer ahora el capítulo 15, que tiene como título Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis sonidos de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él.
Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a un lado y con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor, permaneced fidelidad. Y respondiendo Itai el rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. He aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con nosotros vosotros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todos los que oyeres en las casas del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarán aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Amén. Absalón usó diversas estrategias en su campaña para ganar el favor del pueblo. Engañaba a las personas diciéndoles que David no tenía a quien viera sus causas, provocándoles a creer que si tan solo él fuera juez en la tierra, sus derechos serían respetados. Además, cuando alguien lo saludaba como a un rey, Absalón se lo impedía. Fingía humildad, tratándolo como a un igual. La rebelión y la muerte de Absalón está entre las más grandes penas en la vida de David, y el Salmo 3 fue escrito durante su fuga al desierto. Absalón tenía 24 años de edad y David aproximadamente 56. El doble engaño de Absalón está claro. Robó el corazón de los de Israel manifestándole su devoción por ellos, y engañó a David alegando su devoción por Dios. David escribió algunos salmos durante los días de la rebelión de Absalón, como el Salmo 39, el Salmo 41, el Salmo 55, el Salmo 61 y el Salmo 63.
La puerta de la ciudad era como una combinación de municipio y centro comercial. Debido a que Jerusalén era la capital de la nación, tanto los líderes locales como los nacionales se reúnen ahí diariamente para hacer negocios y resolver asuntos gubernamentales. La puerta de la ciudad era un punto perfecto para esto, ya que las transacciones comerciales y gubernamentales requerían de testigos para hacerlas legales, y cualquiera que entrara o saliera de la ciudad tenía que usar la puerta. Los mercaderes establecían sus tiendas cerca de las puertas con la misma razón. Absalón, por lo tanto, fue a la puerta de la ciudad para tratar de ganarse el corazón de los líderes de Israel, así como los de la gente común. Vemos la estrategia política de Absalón de verse como igual ante las demás personas, abrazos amistosos, preocupación por la justicia, grandes apariciones, aparente preocupación. Y muchos fueron engañados y cambiaron su lealtad. Sin embargo, más tarde Absalón demostró ser un gobernante malvado. Y es que, mujeres, nosotras necesitamos evaluar a nuestros líderes para asegurarnos de que su carisma no sea una máscara que cubra sus artimañas, que no haya una falsa humildad, porque la decepción o el hambre de poder puede causar estragos. Asegúrese que debajo de su estilo, de su carisma, de su encanto, sean capaces de tomar buenas decisiones y puedan manejar a la gente con sabiduría. Vemos entonces cómo Absalón simulaba devoción mientras sus mensajeros, que eran las personas que difundían calumnias o entregaban mensajes falsos, maliciosos, hacían correr la voz de que sería coronado en Hebrón, lugar donde David había sido ungido rey sobre Judá y donde él había nacido. El abandono de la capital nacional marca una época trágica en la historia de Israel, ya que el pueblo huyó junto con David. A pesar de las circunstancias, David seguía demostrando un corazón propio de un rey y también de un hombre comprometido a confiar en el Señor. Se negó contundentemente a usar el arca del pacto como amuleto de buena suerte para vencer a Absalón y la envió de vuelta a Jerusalén, donde debía estar. Su mayor preocupación era la seguridad y el bienestar del arca y de los sacerdotes. Vemos cómo en sus instrucciones a Sadoc, David reconoció su dependencia del favor divino y de la autoridad de Dios sobre el trono. También aceptó el juicio del Señor sobre él y su casa. Si David no hubiera escapado de Jerusalén, la guerra siguiente lo habría destruido a él y a los habitantes inocentes de la ciudad. Y es que algunas luchas que creemos son necesarias pueden resultar costosas y destructivas para aquellos que nos rodean. En tal caso, debemos de ceder a la sabiduría y dejar la pelea para otro día, incluso si el hacerlo hiere nuestro orgullo. Se requiere valor también para pararse y luchar, pero también para ceder cuando se deba por el bien de otros. ¿Por qué no pudo David sencillamente sofocar la rebelión? Bueno, número 1, porque la rebelión se había extendido y no hubiera sido fácil de reprimir. Número 2, porque David no quería que se destruyera la ciudad de Jerusalén. Y número 3, David todavía se interesaba por su hijo y no lo quería herir. Sabemos que David esperaba regresar a Jerusalén pronto porque dejó a 10 de sus concubinas para cuidar el palacio. En sus fuerzas armadas, David tenía muchos hombres leales que no eran israelitas. Los geteos de la ciudad filistea de Gat eran aparentemente amigos de David cuando se escondía de Saúl. Los cereteos y los paleteos eran también del territorio de Filistea. Y aunque se suponía que Israel debía destruir a los enemigos malvados, la nación tenía que dar la acogida a los extranjeros que vinieran en términos amigables y tratarles de demostrar la importancia de obedecer a Dios. Estos son los valientes de David, los guerreros, su escolta. Vemos que se menciona a Itaí Geteo, que era oficial filisteo al servicio de David, utilizado más tarde por para dirigir el ataque contra Absalón. Los sacerdotes y los levitas también fueron leales a David. David necesitaba espías en la corte de Absalón para informarse de las decisiones de y al mandar a Usaí a Absalón como un supuesto traidor de David, Usaí podría ofrecer consejo contrario al de
Aitofel, que era el consejero de Absalón, que era abuelo de Betsabé. Vemos cómo los errores del padre a menudo se ven reflejados en la vida de sus hijos. Y en Absalón, David vio una repetición y una amplificación amarga de muchos de sus propios pecados anteriores. Dios había predicho que la familia de David sufriría por su pecado contra Betsabé y Urías. Su corazón fue quebrantado cuando se dio cuenta de lo que había profetizado Dios se estaba volviendo la realidad. Dios perdonó a David, pero no canceló las consecuencias de su pecado. David se horrorizó cuando vio que las fortalezas de su hijo corrían salvajemente sin control de Dios. Y en una evaluación sin trascendencia, Absalón habría sido un excelente rey. El pueblo lo amaba, pero en lo íntimo de su ser carecía de buenas calidades y de control, de dominio propio para ser un buen líder. Su apariencia y habilidad y posición no lograron cubrir su falta de integridad personal. Los pecados de David lo separaron de Dios, pero el arrepentimiento lo llevó nuevamente a él. Por el contrario, Absalón pecó y continuó pecando, aun cuando dependía plenamente del consejo de otros. No fue lo suficientemente sabio como para evaluar los consejos que recibía. Y yo creo que nosotras nos podemos identificar con Absalón y podemos también ver que muchas veces tomamos vidas rápidas y Absalón no fue capaz de decir que estaba equivocado. Necesito el perdón. Y hoy Dios nos ofrece el perdón, mujeres, pero no lo experimentaremos hasta que admitamos genuinamente nuestros pecados y los confesemos a Dios. Absalón rechazó el amor de su padre y a la larga el amor de Dios. Y es que cuán a menudo se pierde de regresar al amor de Dios a través de la puerta del perdón. Hay una puerta abierta y es la puerta del perdón y hoy podemos acceder a ella. Abramos nuestro corazón a Jesús, dejemos que Él obre en nuestra vida de una forma extraordinaria. Las bendigo, mujeres, y su palabra declara un día glorioso y extraordinario sobre ustedes en el nombre de Jesús.